Bueno, pues vamos a empezar la presentación. Eh, Queremos agradecer mucho desde la Asamblea de Vivienda a Helios y a Mario por acercarse hasta aquí a presentarnos este libro, que está un poco dentro de la línea que la Asamblea de Vivienda estamos empezando a trabajar de, bueno, intentar tener un diálogo en igualdad y no desde la superioridad occidental con otras formas de organización social como pueden ser las comunidades también religiosas. Y este libro justo nos viene como al pelo, ¿no? En este diálogo, conflicto, lucha. Y bueno, a Mario por venir a presentar a su amigo Elliot. Y nada, os dejo con ellos. Y por aquí luego hay libros por si queréis comprar. Sí, muchísimas gracias a todos por invitarnos aquí. Bueno, y nada, es un placer compartir y presentar este libro de Elio Fernández Garcés, que además de amigo es poeta, intelectual, activista antirracista y con el que la verdad he podido compartir muchísimas cosas, desde luchas hasta conversaciones de todo tipo, ¿no? Desde lo más espiritual a lo más profano, por decirlo de alguna manera. Bueno, este libro, voy a coger este librillo, aquí, un momentito. Este libro que ha trabajado Helios, la trayectoria suya, digamos, poética. No sé si conocéis su obra poética, pero tiene dos textos que son para mí muy buenos. Mi abuela no ha leído a Marx, que es uno muy interesante en Amargor, publicado hace como 4 años. Sí, y luego este texto que está muy bien, que os recomiendo, que es Entrevista a un insecto atravesado por la luz, que es otro poemario, que es el último que sacó en Eolas en el año 2022, y que además es un poemario que se puede leer muy de cerca, desde mi punto de vista, con este libro que se titula Religión versus Revolución, y hay que leer el subtítulo, porque es importantísimo para entender el libro, Malcolm X, musulmán de la liberación. Bueno, este texto, que ha salido hace nada, recientemente editado, ahora un mes, ¿verdad? Pues es una obra realmente, yo creo que es la primera gran obra en castellano que se escribe sobre Malcolm X, y además la primera gran obra que se escribe abordando la figura de Malcolm X desde el punto de vista de la teología de la liberación islámica. Es decir, es un texto que yo creo que abre dos sendas o dos caminos muy interesantes, que toma la figura de Malcolm como una figura que puede seguir inspirando, digamos, las luchas del siglo XXI, haciendo un trabajo de documentación biobibliográfica fundamental de la figura de Malcolm. Ahora comentaré un poco estas cuestiones, pero donde la tarea de alguna manera es doble. Por una parte, presentar a Malcolm X a un público que yo creo que es como el de España, donde la figura de Malcolm no es muy conocida y sin embargo ha sido una figura central en todas las luchas contra el racismo en Estados Unidos en la década de los 50-60, y por otro lado, al mismo tiempo, un personaje tan polifacético, con tanta profundidad intelectual y política, que estuvo relacionado con las mayores empresas de descolonización del siglo XX. Entre ellas podríamos destacar a Gamal Abdel Nasser, ¿no? Esa visión panarabista y socialista que tenía Nasser en Egipto, pero muchísimas más, Kwame Nkrumah también, ¿no? Que sería fundamental. La cuestión es que el libro, digamos, plantea retomar la genealogía, digamos, de Malcolm X, situarlo en el presente, traérnoslo aquí, y al mismo tiempo no traerlo de cualquier manera. Y yo creo que esto es uno de los elementos más importantes de la obra de Dios. No se trata de hacer sin más una especie de introducción a Malcolm X, sino se trata más bien de mostrar, por un lado, la evolución de Malcolm Little a Malcolm X, ¿no? Y a Shabazz, ¿no? Y finalmente también traer una problemática central que es qué sucede, porque hay una gran resistencia y ha habido una gran resistencia, especialmente en Occidente y en Europa, a entender a Malcolm X como un musulmán de la liberación. Yo creo que eso es fundamental en el libro, es una de las partes centrales. Es decir, yo ahora me meto un poco en harina para comentaros un poco cómo trabaja Helios a Malcolm
en el texto. Hay un trabajo, seguro que muchas y muchos habéis visto, vamos, la película de Malcolm X de Spike Lee, que es un clásico cinematográfico, digamos, contemporáneo, entre comillas. Pues bien, el trabajo de Elios en este texto es mostrar qué se ha hecho de la figura de Malcolm X en la cultura popular. Es decir, Malcolm X aparece, pues, a veces homologado a Martin Luther King, a veces visto como la versión violenta, ¿no?, de Martin Luther King. Otras veces aparece como un pensador o como un intelectual filocomunista en algunos aspectos. Otras veces aparece como un practicante del Islam, sin más o menos integrable, más o menos que tuvo su momento de radicalidad, pero que luego más o menos pues, pasó y pudo integrarse, digamos, en cierto horizonte de creencia sin demasiada disrupción, vamos a decirlo así. Lo que hace Eliot en el libro al principio, y es un trabajo que yo creo que es fundamental en cualquier análisis que se haga de muchos autores, pero en el caso de Malcolm X todavía más, que es un trabajo de desfetichización del autor. Es decir, igual que hay camisetas de Che Guevara, que vemos a Che Guevara en todos lados, Malcolm X se ha convertido también en una figura comercializable, en una mercancía en muchos lugares culturales. Pues lo que hace Helios es básicamente reconstruir toda la ancestralidad de Malcolm X. Es decir, todo lo que es su pasado, incluirlo directamente en la comunidad familiar, en la comunidad de su familia, y mostrar claramente que Malcolm X no es un autor que por una sin par brillantez que sin duda tenía, a nivel tanto teórico como religioso como político, lo que hace de alguna manera es mostrar básicamente que Malcolm X no sale de la nada, sino que viene de una trayectoria en Omaha, en Nebraska, donde su mujer y su padre ya tenían un vínculo importante con la organización de Marcus Garvey, que por otro lado viene de una herencia militante muy importante, y lo que hace Malcolm poco a poco es reactivar un gran legado de lucha contra la esclavitud, por un lado, y por otro lado de organización política. Viene, de alguna forma, pierde a su padre, asesina a su padre, los supremacistas blancos, y él, de alguna forma, da vida a todo ese legado a partir de su cercanía a la Nación del Islam como organización religiosa y en parte política, podemos decir, y a partir de ahí se dedica a trabajar en la mezquita número 7 de Harlem y a construir comunidad. Pero veremos, y luego Elios podrá profundizar en ello, cómo la propia Nación del Islam es un espacio que a Malcolm X le va a quedar corto, precisamente por su vocación política profunda y su vocación transformadora y liberadora profunda. Hay algo muy importante, hay una frase que a mí me gusta mucho, que recupera Elios en este libro y que define muy bien, yo creo, lo poliédrico de la figura de Malcolm X, que es esa cuando él dice, me siento en la cuerda floja. Siento que para algunos soy demasiado religioso, para otros soy demasiado político. Me siento en una cuerda floja, porque de alguna manera veo una tarea de liberación que tengo que hacer, que tengo que luchar contra el racismo en Estados Unidos, que luego esa lucha contra el racismo en Estados Unidos se va a convertir en un apoyo fundamental a los movimientos de descolonización y va a crecer y se va a agrandar de una manera fundamental y de alguna manera va a plantear una contradicción profunda a Malcolm que le va a hacer evolucionar más allá de esta organización, ¿no?, de la Nación del Islam. Es importante, como os decía, y fundamental entender que digamos, de fondo está la figura de Marcus Garvey en los padres de Malcolm, que han tenido una pérdida traumática como la de su padre, que por otro lado también ha vivido, digamos, el supremacismo blanco de manera directa, ¿no? Todas estas cuestiones son centrales en su formación y son las que le van a llevar además a hacer una interpretación del Islam muy diferente a la de, por ejemplo, la propia Nación del Islam, que es lo que tiene más cerca, pero va a ver, digamos, la profecía, o va a entender la profecía de una manera liberadora, de una manera rupturista, como una crítica radical de la sociedad norteamericana, que luego va a ser una crítica radical del colonialismo y que todo ello va a estar de alguna manera muy bien cimentado, como demuestra Elios en el libro, en su forma también de interpretar el Corán y en su forma de interpretar el Islam. Y aquí hay una cuestión que resulta muy interesante, especialmente para las lectoras y lectores europeos, que
y especialmente también para la izquierda, digamos, laica habitual digamos, en España, porque la tarea de Helios es dotar a la figura de Malcolm X, dotar a la figura de Malcolm de como una complejidad que, ¿cómo decirlo? Muestra todas las facetas de Malcolm X. Por una parte, la faceta religiosa, por otra parte, la faceta comunitaria de Malcolm X, ¿no? Su trabajo de base en Harlem, trabajando con las comunidades negras. Por otro lado, su cercanía, sus posiciones cercanas a la izquierda en algunos aspectos, sobre todo al final de su vida, en los años 1900, Malcolm nace en 1925, muere lo matan con 39 años, en el 65. Digamos, su evolución en el último año, que también es cuando visita la Meca, es una evolución que, digamos, lo va aproximando al socialismo cada vez más, ¿no? A un socialismo entendido desde esas coordenadas islámicas, ¿no? Entonces, todo esto es construido y puesto, digamos, ante el lector o la lectora, ¿no? ¿Qué sucede, no? Ahí me parece que uno de los grandes aciertos del trabajo de Helios, que como os digo es un trabajo que no es porque sea mi amigo, es un trabajo brillante a nivel de documentación y a nivel de análisis, no solo de Malcolm, sino de la época en la que inserta, digamos, en la vida de Malcolm X. ¿Qué sucede? Que Malcolm, esa persona, ¿no? Ese activista, ese intelectual que está en la cuerda floja, que soy demasiado religioso para algunos, soy demasiado político para otras personas, aparece en toda su vivacidad y, digamos, aparece en todas sus aristas y muestra también lo indigerible que es Malcolm para muchas tradiciones. Para las tradiciones norteamericanas de la nación del Islam pues bueno, es demasiado radical, demasiado político. Para la izquierda blanca o la izquierda europea, incluso marxista, en ciertos, no toda, pero en parte, es un autor excesivamente religioso. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué priman? ¿Sus valores comunitarios? ¿Por qué es necesario acudir al Islam? En una entrevista que cita Helios, que le hacen a Stokely Carmichael, Kwame Ture, uno de los padres de Black Power, le preguntan directamente, ¿ha visto usted la película de Spike Lee? Creo que era, ¿no? ¿Para qué? O sea, realmente es una película que no habla en absoluto del Islam. No entendéis absolutamente nada de Malcolm X. No se va a entender absolutamente nada si no se entiende qué es el Islam y cuál es la recepción de Malcolm del Islam. Porque las nociones de justicia, de dignidad humana y de liberación de Malcolm X están estrechamente vinculadas a su visión del Islam y a su visión de la liberación. Y es aquí, digamos, donde se abre y donde Helios abre la cuestión, yo creo que de manera muy potente para producir un diálogo actual de precisamente restituir a la figura de Malcolm todas esas facetas, pero centrarse precisamente en la que hace de su, ¿cómo decir?, de su práctica política, de su práctica intelectual y su práctica religiosa algo verdaderamente liberador, que para Helios, y yo creo que es algo que destacamos en el libro, es su interpretación islámica. Y lo que vamos a ver a lo largo del libro es un trabajo que yo creo que, no creo que no se ha hecho en España, de interpretación de la mano de Malcolm también, del Corán, de algunas ayas también, de algunas asuras, precisamente de la ayuda, sobre todo, que luego podrás hablarnos sobre ello, como uno de los marcos desde los que pensar una teología de la liberación de la mano de Malcolm X. ¿En qué sentido? En la medida en que la sura de la ayuda no nos habla de que no cree precisamente el que es incapaz de ayudar al otro, ¿no? El que es incapaz de ser solidario, el que es incapaz de hermanarse con el otro, el que no presta asistencia ni servicio y se desentiende del dolor, de la miseria del otro, pues es precisamente ese al que hay que decir que cree en un falso Dios o que cree en una dimensión que poco tiene que ver con algo, ¿no? Ahí, a partir de ahí, Helios va construyendo una interpretación, como os decía, ayudándose de autores como Ali Shariati, que fue fundamental en la revolución de Irán, también de Enrique Dussel, recientemente lo hemos perdido, teólogo, gran filósofo marxista argentino-mexicano, fundamental en el trabajo de Helios también, porque de alguna manera lo que Helios nos va a mostrar en el texto es cómo
se desarrolla, cómo hay una oposición importante en las propias religiones, porque es una lectura transversal que puede ser aplicada no solo al Islam, sino también al cristianismo también, y no solo, entre la fidelidad a la palabra profética y la fidelidad, digamos, a esa dimensión espiritual y religiosa que nos conecta con la humanidad, con la solidaridad y con el crecimiento común con las otras y con los otros, frente al uso de las religiones como subterfugios para ejercer dominación, para ejercer asimetrías de poder, para, de alguna forma, endiosar al sistema de opresiones en que estamos viviendo y elevarlo a la categoría, digamos, de un dios, que es un poco lo que va a decir Dussel también, tal y como lo cita. Es muy interesante porque, claro, la interpretación de Malcolm es una interpretación que es antirracista, que es liberadora, que intenta precisamente luchar contra el colonialismo europeo y contra la blanquitud. Entonces, es una interpretación crítica que buena parte del legado descolonial, digamos, de las intelectuales podrían hacerse cargo de ella, pero además y sobre todo está basada en una profunda lectura del Corán. Y eso yo creo que es uno de los elementos más potentes que trae Helios en este libro, ¿no? Y que además abre un debate, porque hay que decir que la lectura de Helios es una lectura que, la interpretación que hace tanto del Corán como de la lectura de Malcolm, lo que trata de hacer en buena medida es abrir un debate, abrir una discusión política. ¿Cómo es posible que no podamos entender o no se puede entender que la religión o las religiones y la profecía puede tener un contenido revolucionario? ¿Por qué no se lee de esa manera? Cuando ha habido debates en España, iba a citar debates de los años 70, un debate clásico entre Comín y Manuel Sacristán, el Partido Comunista, en torno al cristianismo y la teología de la liberación en esa época, que podríamos entender como una teología de la liberación cristiana vinculada al marxismo, ¿no? Lo va a traer a colación, ¿no? Hubo debates de esta calidad y, sin embargo, hoy en día no estamos pudiendo tener discusiones, precisamente, por ejemplo, con la cuestión del Islam, que es fundamental, para hablar también de una teología de la liberación islámica muy inspirada en Shariat, como os decía. Él abre el debate, yo creo que es un debate riquísimo, es un debate fundamental que hay que tener y además, como os decía, emplaza un diálogo muy abierto, ¿no?, a la izquierda española, y también muestra por qué este diálogo no se produce. Y tiene que ver básicamente con, bueno, que tenemos una sociedad tremendamente racista y el racismo y el colonialismo son elementos que, como colonialidad del poder, que diría Quijano, se sostienen en el presente, establecen jerarquías sociales, divisiones sociales, que son divisiones tremendamente materiales, porque una de las cosas de las que no se olvida Helios en el texto es de la lucha de clases, y habla de que toda teología de la liberación, y sobre todo la que él propone, tiene que ver también con una lucha de clases, es decir, con luchar precisamente desde un sentimiento de fraternidad fundamental en la humanidad y no precisamente para romper con cualquier tipo de lectura jerárquica también, lo cual me parece muy atrevido y me parece brutal. Entonces, yo sé qué decir, digamos, que es un análisis a ese nivel muy potente y que yo creo que emplaza a todo el mundo a debatir. También hay una cuestión fundamental que señala, que yo creo que es tremendamente obvia, a la hora de la imposibilidad de tener una aproximación al Islam por parte, por ejemplo, de la izquierda, y no solo de la izquierda, digamos del ámbito más pro, digamos también, tiene que ver con la profunda islamofobia de España, ¿no? Que construye básicamente el españolismo, o la identidad española se construye en buena medida con el odio antigitano y también con el racismo antimoro, podríamos decir, ¿no? Con esa visión que construyen, ¿no?, de lo moro y sin más, ¿no?, que se construye. Entonces, ahí hay desde luego una crítica antirracista y descolonial muy fuerte por parte de ellos para precisamente allanar ese terreno y que podamos tener esa discusión, ese debate sobre la teología de la liberación islámica. A mi juicio, es un texto que os lo presento de manera muy general. O sea, a nivel de documentación bibliográfica sobre la vida de Malcolm X es descomunal. Yo creo que la palabra es descomunal, hay que decirlo. Es decir, es tremendamente informativo a todos los niveles, es decir, desde el uso de biografías a interpretaciones de la teología, digamos, que está detrás de la práctica política de Malcolm X. Pero, sobre todo, hay dos elementos que a mí me parecen muy interesantes y que yo creo que
gustaría que Elios, en su presentación, en lo que voy a comentar ahora después, pues nos pues incidiese, ¿no? Uno de ellos, y yo creo que es una de las cosas más interesantes, tiene que ver precisamente con la tarea liberadora de esta relectura, ¿no? del Corán y de lo que hace Malcolm X, ¿no? A través de ella. Porque, ¿qué hace Malcolm X a través de ella? Por un lado, combatir el racismo en Estados Unidos, proponer, después de extinguirse, de salirse de la nación del Islam, ¿no? Ya en sus últimos años, porque él estuvo como 11 años, más o menos, casi 12 años en la organización de la nación del Islam, dejar la teología racial que había allí, entender el Islam de otra forma y al mismo tiempo entender que tenía que hacer una labor mucho más amplia de descolonización y convertirse en una figura de descolonización a nivel global. Eso es lo que va a llevar a la CIA en buena medida a quitárselo de en medio. Y en parte la nación del Islam, como muestra Elios a través de varios documentos, estaba tremendamente intervenida por la CIA y por los servicios de inteligencia estadounidenses que obviamente sabían que Malcolm X era una figura que podía desempeñar un papel muy relevante en transformaciones sociales de calado en Estados Unidos en los 60. Ese es el destino que le aguardó al final, fue precisamente la muerte por él, ¿no? Pero bueno, una cuestión fundamental es hablar de esa teología y de esa visión, de esa lectura de la profecía, que precisamente nunca se deja dominar del todo por la religión. La necesidad de volver a las fuentes y abrir esas fuentes de otra manera. Otro de los elementos que me parecen muy interesantes de la obra de Elios y que también podemos sacar a colación es digamos, una visión de la espiritualidad que no está reñida en absoluto con la materialidad, que no está reñida con la praxis. Y ahí hay una cosa que me parece muy interesante del texto y es que no hay, va a decir en un momento dado, que hablar de ortodoxia, sino de ortopraxis. Es decir, la prédica con el ejemplo es aquella que libera, es aquella que nos... y voy a leer un pequeño poema que me gustaría leer de este libro, de Entrevista a un insecto atravesado por la luz, que me parece que tiene un punto, ¿cómo decirlo? Casi de preludio. Lo voy a leer. Bueno, Entrevista a un insecto atravesado por la luz es un poemario bellísimo y está compuesto de diversas luciérnagas en vez de poemas y más cosas, ¿no? Pero os voy a leer este poema que me parece muy interesante y que creo que se encuadra muy bien, ¿no? La espiritualidad sin cuerpo es la luciérnaga número 25. La espiritualidad sin cuerpo es juego de intelectuales deprimidos. La espiritualidad sin cuerpo es autoayuda para metafísicos insomnes. La espiritualidad sin cuerpo es pirueta conceptual para escritores críticos, ya sea el Tao Te Ching de Lao Tse o el Gran Sutra de la Sabiduría. Sin cuerpo, todo ello es pasatiempo. La espiritualidad sin mente es placebo para hombres de negocios. La espiritualidad sin mente es gimnasia para yogis posmodernos. La espiritualidad sin mente es fitness aderezado con música ambiental. Trátese de la práctica que se trate, sin mente, todo ello es entretenimiento. Y hay una postdata en el poema. Y después de cada sentencia queda responder a la pregunta: ¿en qué andas tú, poeta? ¿Estás por encima del bien y del mal? Me parece muy interesante rescatar este poema porque me parece que habla mucho de cómo Elios entiende también la teología de liberación, digamos, y esa visión donde la creencia tiene que tener cuerpo, la práctica de la solidaridad y de la liberación tiene que tener cuerpo. Esa reivindicación de una interpretación del Islam donde lo que prima es la solidaridad y, sobre todo, la destrucción de los falsos ídolos, que en este caso tienen que ver precisamente con la superioridad europea y con el capitalismo. Esos son de los ejes fundamentales que están ahí. Entonces, a mí me parece que si podéis leer el libro, o sea, el libro es una joya, además, la escritura de Elios es diáfano, es decir, es un texto accesible, es una obra que además yo creo que nos emplaza a un debate fundamental desde el punto de vista de lo que es hoy en día la sociedad española también y de lo que tiene que ver con construir, digamos, un sujeto político y un sujeto, digamos, capaz de, digamos, transformar la sociedad acabando con las opresiones racistas y capitalistas. Abrir un diálogo porque lo abre con la izquierda blanca, con la izquierda incluso radical, digamos, que más cerca está de los posicionamientos que pueda mantener Elios, pero también con ciertas distancias, pero
es un trabajo, yo creo que también una obra que lo que nos hace directamente es ayudar a descolonizar el pensamiento. Y yo creo que eso es una gran tarea a través de la figura de Malcolm, ¿no? Entonces, yo creo que lo voy a dejar aquí y te voy a, y ya te he hecho, como he soltado en este brainstorming, he soltado tropecientas cosas de las que veníamos hablando en el tren, porque esto es una continuación de conversación de una hora, así que me voy a aprovechar y nada. Y gracias por esta obra tan potente y que, como os digo, no es por hacer una especie de encomio excesivo, es que realmente no tenemos ni obras sobre la figura de Malcolm X en España, y por otro lado no tenemos obras que hagan un uso práctico de autores como Malcolm X, es decir, traerlo al presente para ponerlo a debatir con nosotros y con nosotros. Así que, más que algo. Muchas gracias, Mario. En fin, lo mejor que le podía pasar a un libro es encontrarse con un lector. Es decir, ahora me callaría y me gustaría más dialogar con vosotros. Porque, en fin, a mí me cuesta la idea de... Primero, muchas gracias por la invitación. De verdad me hacía mucha ilusión porque no se me ocurre una mejor manera de dialogar sobre un trabajo cuyo horizonte es político y es ético, que en un espacio en el que se milita por cuestiones materiales de una urgente, ¿no? Necesaria, sobre las que no se puede pasar por encima. Es decir, no me parecía, no había mejor, ¿no?, manera de introducir la lectura al menos de algunas de las dimensiones que trataba de trasladar en este ensayito. Así que es un placer estar con vosotras hoy. Y se me hacía como difícil, rara, extraña la idea de presentar el libro, sino que se me hace más cercana la idea, más cómoda la idea de dialogar con sus futuras lectoras cuando dejen de ser futuras. ¿Por qué? Por muchas razones, ¿no? Porque ya Mario lo ha desplegado ese mapa bastante, es decir, de manera bastante amplia. Porque es un libro primero porque para mí es una herramienta de trabajo, ¿no? Es una herramienta de trabajo por una parte, y por otra es parte de un trabajo que sigue su curso, que actualmente sigue su curso, ¿no? Y es un trabajo a través del que movilizo un anhelo, un deseo y un horizonte, ¿no? Desde el que sea posible retomar ciertos diálogos. Y digo retomar porque es muy importante este matiz, porque estos diálogos no son nuevos. No son nuevos. La cuestión es que es cierto, y sobre todo lo que respecta a nuestros territorios en plural, que si es un diálogo que está apelmazado, está atrofiado, está un poco... se ha abandonado, a pesar de que, como decía Mario yo después investigando un poco sobre qué había ocurrido aquí, más allá de la existencia, como sabéis todas, de una teología de la liberación práctica en muchas parroquias rojas, por ejemplo. Aquí en Madrid está el caso de la parroquia de San Carlos Borromeo, pero hay muchos otros ejemplos. Ha habido curas, monjas rojas, ha habido cristianas revolucionarias a lo largo de la historia reciente de este territorio, involucradas en todas y cada uno de los movimientos emancipatorios del Estado español. Pero es cierto que este diálogo entre religión y revolución, que es un binomio tramposo, es una trampa que yo coloco en el libro, ¿verdad?, porque responde también a un gran ensayo del autor a través del cual yo leo a Malcolm X, que es Ali Shariati, que lo ha mencionado Mario, que no escribió, es una conferencia que él dio en los años 70 en Irán, que se llamaba Religión versus Religión. ¿Vale? Por eso yo hago un guiño al título de esta conferencia en el libro, y por eso el libro tiene este título, ¿no? Pero dejo eso, aparco eso en un margen para volver a retomarlo luego, si os apetece. Es un diálogo en el Estado español que se ha quedado apelmazado. Y a causa de que se ha quedado apelmazado, se produce una y otra vez un choque, ¿no? Un choque entre lo que entendemos como religión y lo que entendemos como revolución, o lo que entendemos como prácticas emancipatorias, activismos, etc. Un choque que yo mismo he vivido a lo largo
de 20 años y que ha sido el germen de este ensayo, y por eso lo he escrito, ¿no? El otro día, de hecho, me acuerdo que comentaba en Barcelona, en una presentación, me preguntaban por el interés intelectual académico sobre las razones por las cuales me llevaron a escribir este texto. Yo dije, no hay ninguna razón académica por la que me llevara a escribir este texto. Escribí este texto por una razón muy simple. Porque soy un creyente involucrado políticamente en el entorno que le tocó vivir. Y eso me llevó a chocar una y otra vez, y me ha llevado, y todavía sigo chocándome, con determinada herencia de un marxismo ortodoxo, por una parte, desde el cual es imposible conciliar la idea de una religiosidad revolucionaria, ¿no? Y por otra parte también una herencia de la institucionalización de las tradiciones espirituales, desde la cual tampoco es posible conciliar una práctica espiritual con una práctica revolucionaria y emancipatoria, ¿no? Y este conflicto, con el que una y otra vez me he ido chocando a lo largo de los años, me llevaron a ya tomar la decisión de hablar sobre esto, ¿no? Escribir sobre ello plenamente, ¿no? Entonces, es como un ensayo a través del cual yo retomo ese deseo de retomar diálogos, ¿no? Un diálogo tiene que ver precisamente con el color rojo, es decir, el color rojo de la portada. Es un diálogo que siento que hay que tener con la izquierda revolucionaria, con la izquierda de vocación antiimperialista y anticolonial en estos territorios, pero más allá también. Que tiene que ver también con algo que la izquierda de vocación antiimperialista, de vocación anticolonial, no puede dejar ya más a un lado, que es colocar la lucha contra la supremacía blanca, contra el racismo, en el núcleo neurálgico de su comprensión de la lucha de clases. Y eso es así en muchas otras partes del mundo, es decir, tampoco es nuevo, ¿okay? Pasando por todo el llamado subglobal, todo el llamado tercer mundo, ha habido ya una comprensión mucho más profunda de que no hay lucha de clases sin lucha contra la supremacía blanca, así como no la hay sin lucha contra el patriarcado. Es decir, esa idea esclerótica de la lucha de clases, entendida desde un marco economicista, ya no nos sirve. No nos sirvió nunca, pero ya no nos sirve tampoco aquí, tampoco en este territorio, ¿no? Por una parte hay, ¿no?, ese diálogo que ya está en marcha dentro de organizaciones concretas. Ya hay gente sensible que está trabajando esta cuestión. Por otra parte, también otro diálogo con esa misma izquierda y con movimientos sociales afines, dentro de los cuales también está el heterogéneo movimiento antirracista. Y lo digo porque yo he militado tan activamente en el movimiento antirracista, de una manera u otra también, durante mucho tiempo. Un diálogo que tiene que ver con una mirada condescendiente, paternalista, profundamente torpe sobre la cuestión religiosa, ¿no? Es decir, la asimilación de la idea de que cualquier religiosidad es netamente un fenómeno cultural reaccionario. Que allí donde hay práctica religiosa hay un problema. Y que para liberarnos de eso hay que abandonar la práctica espiritual, hay que abandonar eso que llamamos religión, aunque no sepamos muy bien de qué estamos hablando, ¿no? Y esto toma un carácter muy particular cuando se trata de entender la relación de la izquierda, pero no solo de la izquierda, sino del occidente, con tradiciones espirituales que pertenecen a los pueblos del sur global, ¿no? Y cuando digo eso me refiero a prácticas espirituales originarias de los pueblos indígenas, me refiero a sistemas espirituales de los pueblos africanos, y me refiero también al Islam, aunque no sepamos muy bien de qué estamos hablando cuando hablamos de Islam, ¿no? Entonces, está este diálogo, ¿no? Este cúmulo de diálogo. Por una parte, el diálogo con esa izquierda de vocación antiimperialista, de vocación anticolonial, que está todavía por desarrollarse en su máximo esplendor en nuestro territorio. Existen núcleos de gente sensible y de gente militante en esta izquierda, en esta heterogénea izquierda, con esa visión antiimperialista, anticolonial, etcétera, existen.
pero son todavía elementos muy minoritarios. Sí, creo que merece la pena, ¿no?, apuntar este hecho. Todavía son elementos minoritarios que luchan por transformar este sesgo eurocéntrico, ¿no?, de la izquierda convencional en el Estado español. Por una parte, retomar ese diálogo, que es también retomar un diálogo con los comunismos críticos, con los marxismos creativos del sur global que existen, que han existido siempre, desde los cuales existe otra relación con el fenómeno espiritual, así como existen otro tipo de relación con otros movimientos emancipatorios, como los feminismos en plural, o los movimientos antipatriarcales, etcétera, etcétera, etcétera. Otro entendimiento de la lucha de clases, ya no recluida en este imaginario colonial, eurocéntrico, ¿no?, desde el punto de vista del cual, como ya decíamos antes, hablamos de una cuestión puramente económica, de clase, entendida la clase de forma muy limitada también, ¿okay? La clase como algo que no se mezcla con la raza, que no se mezcla con el género, que no se mezcla con la sexualidad, etc. La clase como algo que va por ahí como una estantería y después que tenemos que conciliar con las otras estanterías, ¿no?, con el racismo. Estamos en ese momento, en muchos casos, en la izquierda, ¿verdad?, en la izquierda de nuestro territorio, que no saben muy bien cómo conciliar esto, ¿no? Por una parte, la lucha dura, la lucha verdadera del comunismo, la lucha de clases. Por otra, ahí hay cosas que no sabemos muy bien cómo involucrarnos en ellas, que algunas veces se perciben como cuestiones identitarias y desde ahí se deslegitiman, ¿no?, desde una especie de podium, ¿verdad?, el entendimiento puro de qué es la lucha de clases, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un diálogo al que yo intento responder desde mis limitaciones a través de este ensayo. Otro diálogo, como os decía, es también con la izquierda, pero ya también con el resto de movimientos sociales, con la fibra de la activación de las luchas emancipatorias en nuestro territorio, dentro de la cual también están las luchas antirracistas. Y es esa incomprensión, esa observación miope, estrábica y muy torpe del fenómeno religioso. Por una parte, os digo, por una parte esa comprensión del fenómeno religioso como algo, como decíamos antes, puramente reaccionario. Algo que hay que dejar atrás sí o sí. Por otra parte, como os decía, un diálogo con la forma en la cual esta condescendencia se pone en marcha y muy especialmente cuando estas religiosidades tienen que ver con pueblos del sur global, con pueblos postcoloniales y entrecomillamos con mucha intensidad postcoloniales, ¿no?, porque la situación actual de hecho nos lo demuestra, ¿no? Eso que llamábamos la era de la descolonización no sucedió, ¿no? Pero bueno, eso es otro diálogo a tener en cuenta también, ¿no? Y por otra, un tercer diálogo, quizá, con los propios creyentes, que es el mismo, al fin y al cabo, el mismo diálogo que tenemos con la izquierda, es decir, que el hecho religioso, el fenómeno religioso, no puede ser desligado de los propios conflictos de clase internos a cualquier fenómeno religioso y de los propios conflictos hermenéuticos, interpretativos, al interior de toda tradición espiritual. Es decir, dentro de toda tradición espiritual existen conflictos hermenéuticos, han existido siempre, que bien leídos revelan conflictos de clase, que bien leídos reflejan conflictos entre diferentes maneras de entender proyectos de gobernabilidad, diferentes maneras de entender cuál es el sistema económico deseable, diferentes maneras de entender la libertad y la liberación de los pueblos, diferentes maneras de entender la pluralidad, diferentes maneras de entender los roles de género, la sexualidad, etcétera, diferentes maneras de entender la cultura, etcétera, 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 ¿no? Ninguna religiosidad es un fenómeno monolítico. Y esto, lejos de ser algo que representa un problema exclusivo de la izquierda, también es un problema de los creyentes cuando entregamos la interpretación de nuestras tradiciones a los elementos reaccionarios al interior de las mismas. Entonces es un diálogo multipolar que intenta responder a todos estos frentes y a muchos más. Y la elección de Malcolm X como la gran figura que no resuelve estos diálogos, pero sí plantea un camino a través del cual quizá poder dialogar, poder seguir dialogando sobre todo ello, tiene que ver con algo también experiencial.
¿Por qué me intereso yo por esto? ¿No? Como decía. Bueno, porque soy un gitano, un hombre gitano, criado y nacido y criado en el Estado español, porque soy musulmán y porque soy comunista. Esa es la razón fundamental. Ahí están las razones. No son razones abstractas. Yo descubrí a Malcolm, descubrí la figura de Malcolm, recuerdo muy bien, de hecho, el momento. Yo estaba, creo que era una noche de verano, yo era pequeño, no tendría más de 11 años, y estaba en casa, en Jerez de la Frontera, que es de donde yo soy, con mis padres, y era una de esas noches de verano las cuales me dejaban estar más tiempo despierto, porque no había clase al día siguiente. Y no sé si para mi generación es algo muy claro, ¿no? Y me acuerdo que en aquella época, en televisión, en la televisión pública, te encontrabas verdaderas joyas por la madrugada, cuando nadie... Es decir, cuando a las 2 de la mañana ponías las 2 y te encontrabas un peliculón extraordinario, que después era imposible, ¿no? No se repitió. No se repetía, ¿no? Entonces a mí me pasó que mis padres estaban viendo la tele, mi madre estaba haciendo zapping, ¿vale? Y en una de esas, de momento, se para en una imagen, recordaré siempre, de hecho, que era una imagen, era un hombre negro, muy elegante, que caminaba decididamente, ¿no?, a través de las calles de lo que luego descubriría que es Harlem, Estados Unidos, seguido de una gran masa de gente negra, y todos se dirigían a una comisaría de policía. Entonces, este hombre, este Malcolm X, que yo no sabía quién era, entraba en la comisaría de policía, estamos hablando de finales de los años 50, Estados Unidos, es decir, estamos hablando en plena época de la segregación racial, todavía en Estados Unidos. Entraba en la comisaría de policía y con una valentía, es decir, con una fuerza, retaba al capitán de la policía de Harlem, lo desafiaba de una manera brutal y obligaba a la policía a liberar a un hombre negro al que habían apalizado unas horas antes. Entonces yo me quedé fascinado, tenía una fuerza, la imagen, tenía una música, es decir, me quedé completamente fascinado siendo yo un niño gitano en Jerez, con un padre gitano de piel oscura en Jerez. Y me quedé fascinado. Me acuerdo que mi madre quiso cambiar y yo pedí, por favor, no pares. Entonces recuerdo que mi madre preguntó qué película y mi padre dijo que Malcolm X, pero yo salí con el Malcolm X. Entonces seguí viendo la película. Y me quedé enganchado a esta figura, ¿no?, que no sabía quién era. Y empecé a investigarle. Poco después, ¿no?, empecé a investigarle, empecé a aprender inglés con el simple objetivo de comprender quién era este hombre, porque no había nada de él en castellano. A lo sumo había una parte de su autobiografía traducida por Chalapart. En aquel momento no era toda su biografía, que después tradujo Capitán Swing, porque la biografía de Malcolm X está disponible en Capitán Swing, creo que fue en 2015, 2014, muy recientemente, teniendo en cuenta que la autobiografía de Malcolm X se publicó en 1965, meses después de que fuera asesinado, y después se ha traducido a múltiples lenguas, suajili, al mandarín, al francés, es decir, a un montón de lenguas, al japonés, a un montón de lenguas. Pero al castellano llegó muy tarde, a pesar de que después descubrí que en Cuba, en la Cuba de la Revolución, también se hizo una traducción. Se lanzó una traducción ahí, porque Malcolm también tuvo su relación con la Revolución, cuando la Revolución todavía no era un hecho institucionalizado, sino que estaba todavía, estaba fresca. Sí, estaba fresca. De hecho, fue Malcolm el que, y esto es una anécdota que relato en el libro, y perdonad mi desorden, ¿vale? He descansado poco y estoy más desordenado de la cuenta. Pero fue Malcolm el que recibe a Fidel Castro en Estados Unidos justo después del triunfo de la Revolución, cuando a Fidel Castro le niegan la entrada en el Shelbourne Hotel de cara a creo que era la 27 organización de la Asamblea de las Naciones Unidas, y la ultraderecha norteamericana estaba muy interesada en dejar a Castro fuera, ¿no?, de cualquier diálogo, y Castro se ve fuera de lugar,
le boicotean y de repente le llega una invitación a su comisión, ¿no? de diplomática, en la que le invitan, si no le dejan hospedarse aquí, puede usted venir al Hotel Teresa en Harlem, porque allí va a ser recibido por el pueblo negro de Norteamérica que no tiene esta idea, ¿no? De la revolución, todo lo contrario, ¿no? Etcétera. ¿Y quién era el responsable de esta invitación? Era Malcolm X. Era Malcolm X desde la Nación del Islam, quien organizó la acogida de Fidel Castro en el Hotel Teresa de Harlem. Pero estamos hablando, ya os digo, la revolución estaba fresca, en aquel momento estaba muy fresca. Entonces, yo empecé a investigar a Malcolm y me di cuenta de que la película no le hacía justicia. Todo lo contrario, que la película traicionaba en gran medida la figura de Malcolm X, traicionaba su dimensión antiimperialista, su dimensión internacionalista, y lo mostraba tal y como hoy comprendemos su figura desde lugares como el Estado español, es decir, es un militante afroamericano de la lucha por los derechos civiles. Producto de la historia americana. De hecho, he tenido que hablar con determinadas librerías amigas porque automáticamente han colocado el libro en la sección de asuntos norteamericanos. Y yo les preguntaba, ¿ponéis a Lenin en asuntos rusos? ¿No? ¿Ponéis a Marx en asuntos alemanes? Espero que no. ¿Por qué colocáis al ruso de Malcolm X en asuntos norteamericanos? Pero es un síntoma. Se revela esta visión de Malcolm X como una figura, de Estados Unidos y como algo, temas americanos. No tiene absolutamente nada que ver. Es decir, el Malcolm X que yo descubrí era una de las figuras antiimperialistas e internacionalistas y anticoloniales más importantes de la historia mundial del siglo XX. Es decir, es alguien que en muchos casos lo han llamado el Che Guevara de los no blancos, aunque yo creo que no es del todo justo esta... Pero nos sirve para imaginar un poco qué era el Malcolm X de los años 60-70. Es una figura que está dialogando primero con el antiimperialismo más importante de la época, como decía antes Mario, que está dialogando con los movimientos panafricanistas más importantes de la época, que está dialogando con con la llamada Guerra Fría árabe que está sucediendo en aquellos momentos entre el socialismo musulmán encarnado en figuras como Gamal Abdel Nasser y los albores del proyecto Wahhabi en Arabia Saudí, es decir, había un conflicto en aquel momento internacional. Malcolm va a jugar un papel también ahí, que está dialogando con la izquierda revolucionaria, está empezando cada vez más a dialogar con la izquierda revolucionaria y como podéis comprobar, algunas de las lecturas más interesantes que hay sobre Malcolm X en sus últimos años están hechas desde el Militant Labour Forum, que forma parte de el periódico de Militant, que es una organización trotskista, socialista de Estados Unidos, que invitaba mucho a Malcolm, que estaba muy interesada por esa deriva internacionalista del Malcolm X, pero también una figura fundamental del nacionalismo negro revolucionario. Es decir, estamos ante alguien que fue asesinado cuando tenía mi edad, tenía 39 años, era muy joven, pero por una parte, un militante extraordinario, un organizador extraordinario. Hay que pensar que cuando Malcolm llega a la Nación del Islam, la Nación del Islam tenía varios miles de seguidores. Después de 2 años de militancia de Malcolm tenía decenas de miles. Malcolm fundó el periódico que, digamos, era la publicación de la América Negra del momento más masiva de Estados Unidos. Lo fundó él, lo puso en marcha él. Malcolm viajó a Europa, a África, al Medio Oriente. Estaba ya cerca de viajar a América Latina. Estaba muy interesado por lo que estaba sucediendo en América Latina. Estaba en diálogo, ya os digo, desde figuras del cristianismo radical, del comunismo secular, del panafricanismo internacionalista, del antiimperialismo latinoamericano más revolucionario, con la propia izquierda en su territorio, con el nacionalismo negro. Es decir, es alguien realmente una figura muy interesante, muy desconocida en nuestro
territorio. Pero a mí yo me sentí interpelado por algo que tenía que ver con mi propia historia como parte de un pueblo perseguido y negado en este territorio, ¿no? Es decir, Malcolm cumplió un papel para mí que no sabría muy bien todavía cómo explicar, pero es parte también, yo le devuelvo aquí en este libro lo que considero un regalo, que él, ya os digo, aquí entramos en una dimensión incluso casi mística, pero que después he tenido la suerte de descubrir que no es algo único. Sí, en nuestro territorio es menos frecuente, aunque la comunidad, sobre todo las comunidades negras y afrodescendientes, lo tienen en el lugar que le corresponde, y de ahí vienen las perspectivas más interesantes sobre Malcolm X en nuestro territorio, del panafricanismo del Estado español y del panafricanismo del Estado español fundamentalmente, y también de la comunidad musulmana en su gran amplia heterogeneidad, de la cual también forma parte el panafricanismo revolucionario. Malcolm ahí cumple un papel, es una especie de ídolo, en muchos sentidos, una figura que transmite una fuerza, que transmite un interés, una fascinación. Y la izquierda también tiene su propia fascinación con Malcolm, cada vez más, ¿no? La izquierda anticapitalista también lo ve como una figura fascinante, pero siempre que eso de que es musulmán, eso oculta por ahí, tapa. Eso no nos interesa mucho. Y después también se fortalece un relato absolutamente falso sobre él, a través del cual se nos presenta un Malcolm que al final de sus días es casi ya un comunista clásico, un socialista, que ya deja la religión atrás, cuando no es absolutamente no tiene absolutamente nada que ver con él. Entonces yo vi en Malcolm como una figura que conjugaba todas estas dimensiones en las que yo mismo me veía peleando, ¿no? Y por eso empecé a investigarlo y por eso empecé a escribir este texto, ¿no? Ya os digo, a mí me resulta muy frustrante para mí no abordar el diálogo sobre este libro, porque responde a muchas cuestiones al mismo tiempo, sobre las que sigo trabajando y sobre las que seguiré escribiendo, y me resulta más cómoda la idea de dialogar con sus futuras lectoras cuando dejen de ser futuras lectoras. Pero el ánimo fundamental que palpita tras el texto es cuestionar la visión limitada y miope, como decía antes, limitada por una parte porque el fenómeno religioso, sea cual sea, es un fenómeno múltiple, heterogéneo, dentro del cual existen conflictos. Eso por una parte, ¿no? Como decía. Pero por otra, hay como una especie de bloqueo en lo que respecta a la visión de la izquierda sobre la espiritualidad musulmana, que tiene que ver con la propia historia colonial del Estado español. Si no es algo espontáneo. El Estado español tiene una historia colonial que, lejos de haber sido reconocida y reparada, es negada y representa una dimensión neurótica del imaginario español, que también está presente en la articulación de los proyectos de izquierda. El musulmán entendido como un sujeto bárbaro. La musulmana entendida como un sujeto sumiso. El musulmán como una amenaza civilizatoria. El musulmán como una figura reaccionaria, completamente refractaria a la posibilidad de un espíritu revolucionario. Todas esas nociones están adheridas al imaginario también de la izquierda del Estado español. ¿Por qué? Por algo por dos razones. La primera es que la propia izquierda, ya os digo, estoy generalizando, sé que hay mucha gente trabajando dentro de la propia izquierda por resolver estas cuestiones. Yo mismo me ubico dentro de la izquierda, ¿no? En muchos sentidos. Pero en líneas generales la izquierda no ha resuelto su propio debate quiero decir en el Estado español, ¿no? Con sus propias tradiciones espirituales, con su propia tradición espiritual, en este caso el cristianismo. En muchas ocasiones confunde la lucha contra las jerarquías religiosas y la lucha contra la iglesia convencional
con la lucha con cualquier tipo de fe. No hay diferencia aquí, ¿no? Confunde la jerarquía religiosa, las castas sacerdotales, las interpretaciones reaccionarias del fenómeno religioso con la posibilidad de una espiritualidad cualquiera. Confunde esto constantemente. Y esto se nota también en la deriva de cierta espiritualidad que en su voluntad de dejar atrás el fenómeno religioso desemboca en prácticas espirituales que pueden ser enmarcadas en lo que a menudo se llama la nueva era. Son espiritualidades de mercado, completamente de mercado. Es decir, hoy podéis rastrear, por ejemplo, gente como Christine Lagarde, del Fondo Monetario Internacional, figuras grandes, importantes en las grandes estructuras económicas, políticas que definen el sistema económico-político en el que vivimos, defienden de las prácticas de espiritualidad. Por ejemplo, Christine Lagarde es una gran practicante de yoga y en muchas entrevistas ella habla de la necesidad de cuidarse a uno mismo y de tener en cuenta la dimensión espiritual. La espiritualidad desmarcada de cualquier dimensión ética y de cualquier dimensión política, ¿no? Entonces, hay ahí muchos nudos que desanudar, que deshilar, a los cuales intento responder en este ensayo, que está mejor escrito que pensado. Está mejor escrito que pensado. Pero ya os digo, es decir, es una herramienta de trabajo para mí, una herramienta con la que seguir dialogando, con la que seguir pensando y con la que seguir interpelando tanto a la izquierda como a los creyentes, porque también hay una interpelación a los creyentes, es decir, nosotros los creyentes también tenemos que darnos cuenta de que nuestra tradición espiritual no nos es legada de forma aséptica. Nuestras tradiciones espirituales también están marcadas por antiguos debates políticos. Lo que nos llega de nuestra tradición espiritual también está influenciado por la deriva política que palpita detrás de nuestras propias tradiciones espirituales y también está marcada por la influencia del colonialismo y por la influencia del capitalismo sobre nuestra propia comprensión de la práctica espiritual. No basta con retomar una práctica espiritual, también hay que descolonizarla en el camino. Y descolonizarla también es atender a por qué creemos en lo que creemos y qué es esto del Islam, qué es esto, por ejemplo, yo como musulmán desde los 18 años, porque yo soy musulmán converso. ¿Okay? ¿Qué es esto del Islam? ¿Qué es lo que se me ha legado de esta tradición? ¿Por qué la comprendo así? Todas estas preguntas son importantes también para nosotros los creyentes. Y es importante también descubrir que dentro de nuestra comprensión de la tradición espiritual también palpita la lucha de clases. También hay lucha de clases. ¿No? Es decir, tenemos que entender que el hecho de que a menudo nuestras propias tradiciones espirituales sean reapropiadas por los segmentos más reaccionarios implica también una lucha de clases de la cual nosotros no estamos libres. Es decir, tenemos que disputar. La espiritualidad es un campo de disputa. La religiosidad es un campo de disputa. Y por eso digo que también la izquierda es miope al no darse cuenta de esto. La izquierda entrega el campo espiritual a los reaccionarios. Se la entrega en bandeja. Al asimilar el hecho de que la religión es un fenómeno netamente reaccionario, lo que hace es entregarle en bandeja el significante religión a el campo reaccionario. De tal manera que el campo reaccionario se ve con más libertad para reapropiarse de estas tradiciones. Y podemos verlo hoy actualmente. Podemos ver cómo, por ejemplo, determinadas visiones ultraderechistas y sionistas del evangelismo se abren paso en diálogo con fenómenos como el de Vox o en diálogo en diálogo con el Estado de Israel, por ejemplo. Existe una lectura sionista del evangelismo que está calando. Y yo mismo tengo debates muy intensos con amigos míos sobre esta cuestión. Existe una deriva reaccionaria
importante también en la propia tradición musulmana. El wahabismo desde hace muchos años, financiado por Estados Unidos, como un freno precisamente al panarabismo y a las revoluciones, al impulso utópico revolucionario del socialismo islámico que existió y todavía existe, a cierta teología islámica de la liberación, le ha ganado en gran medida el espacio a ese impulso. Es decir, esa reapropiación reaccionaria de la tradición islámica le ha ganado impulso en muchos sentidos a esa posibilidad de la reactivación del legado profético como un legado revolucionario. Entonces, todo eso hay que reconocerlo también. Por eso quiero decir que no es un diálogo solo con la izquierda, es un diálogo también al interior de nuestras propias comunidades. Así como el evangelismo arrincona el impulso ya casi en algunos sentidos muy esclerotizado de la teología de la liberación en América Latina, y hoy podemos verlo. El impulso de Bolsonaro, el impulso de Milei, el impulso de todas estas derivas reaccionarias están íntimamente ligados con determinadas lecturas del fenómeno religioso. El sionismo destruye la posibilidad de una teología de la liberación judía, que también existe. Existe una gran tradición judía antisionista, laica, pero también espiritual y religiosa. Y hoy vemos miles y miles de judíos en Estados Unidos, por ejemplo, marchando contra el genocidio en marcha del pueblo palestino y exigiendo el cese del fuego y reivindicando una lectura profética, revolucionaria de la tradición judía contra la apropiación reaccionaria, supremacista y totalitaria que el Estado de Israel hace del judaísmo. Es decir, dentro de cada tradición espiritual hay lucha de clases. Es algo muy, muy claro, muy evidente. Nuestra labor es disputar ese campo. Y cuando digo nuestra labor es una labor de todas. Da igual creyentes o no creyentes. Yo también cuestiono enérgicamente qué significa en términos políticos presentarse como creyente hoy en día. Nada. Son términos vacíos. La cuestión es ¿en qué Dios crees? Eso que Dussel decía. Cuando decía, yo es que soy ateo. Y entonces Dussel preguntaba, ¿de qué Dios? Si eres ateo del Dios del capital, si eres ateo del Dios de la supremacía blanca, no podemos entender. La cuestión es ser ateo de cualquier Dios terrenal. La cuestión es ser ateo de cualquier jerarquía que justifique la opresión de otros pueblos. La cuestión es ser ateo de cualquier estructura de poder que justifique o legitime la opresión, la desposesión y la explotación de otros pueblos y de otras clases subalternas. Si somos ateos ahí, nos podemos entender. Tenemos que también darle una vuelta a todos estos términos. El término religión, el término creencia, todos estos términos están ya manidos. En muchos casos no significan nada. ¿Ser ateo de qué Dios? Esa es la cuestión para la teología de la liberación y en este caso la teología islámica de la liberación. Y desde ese punto de vista, como señalaba también Mario, lo importante no es la ortodoxia, sino la ortopraxis. Ser fieles al legado profético. ¿Qué significa ser fieles al legado profético? Esto yo lo he aprendido de maestros míos. Lamentablemente no hay nada en castellano de ellos. Yo entendí esto sobre todo en el contexto de la lucha de liberación del pueblo sudafricano contra el apartheid. En ese contexto emergió una de las articulaciones más interesantes y más creativas de lo que hoy podríamos llamar teología islámica de la liberación. Hay un gran imán, os recomiendo si podéis leer en inglés, aunque sea con dificultades, si entendéis inglés es magnífico. Hay un gran teólogo de la liberación musulmán, se llama Farid Ezak. Después podemos escribir su nombre para encontrarlo. Farid Ezak fue el comisionado por igualdad de género del primer gobierno de Nelson Mandela después del apartheid. Y él es uno de los articuladores fundamentales de la llamada teología islámica de la liberación en el siglo XX. ¿No? Yo entendí con Farid y aprendí con Farid que lo que diferencia la teología el enfoque de la teología de la liberación, sea cual sea la espiritualidad de la que parte, pero muy específicamente desde la espiritualidad
musulmana, porque yo soy musulmán, lo que diferencia la teología, la perspectiva de la teología de la liberación, de la práctica religiosa, cuando ésta no problematiza los sesgos de clase en su propia estructura interna, es la cuestión de la ortopraxis, ¿no? ¿Qué es la ortopraxis? Ser fiel, como decíamos, al legado de los profetas. ¿Qué significa ser fiel al legado de los profetas? Significa que si somos capaces de leer la historia de los profetas y los textos religiosos con la óptica de la lucha de clases, cuando esta óptica de la lucha de clases es anticolonial, antiimperialista, si somos capaces de leer la biografía de los profetas y los textos religiosos con óptica de clase, nos damos cuenta de que todos y todas, cada uno de los profetas, lucharon contra el imperio de sus tiempos. Todos. Desde el Abraham, Ibrahim, pasando por Musa, Moisés, pasando por Isa, Jesús, María, Miriam, pasando por el propio profeta Muhammad, todos y cada uno de los profetas, bien leídas sus biografías, lucharon contra el imperio de sus tiempos. Todos ellos. Lo que ocurre es que hay una lectura canónica institucionalizada que borra este elemento de nuestra comprensión de los profetas, por una parte. Y hay una lectura institucionalizada y una traducción institucionalizada de los textos clásicos en los cuales esta perspectiva parece no tener cabida. Entonces leemos a los profetas como elementos morales, como elementos que vinieron a dar un mensaje moral sin más. Tienes que creer, ¿no? Sencillamente parece que el mensaje de los profetas era este. Tienes que creer. Pero si escarbas bien ahí, los profetas, todos ellos se hicieron la pregunta que se hacía Dussel. ¿Creer en qué? Y todos ellos lucharon contra religiosidades institucionalizadas que legitimaban formas de gobernabilidad injustas. Todas ellas. Todas ellas. Musa se enfrenta al faraón. Isa se enfrenta al César. Muhammad se enfrenta al Quraysh. Todas ellas se enfrentaron a formas de gobernabilidad injusta y por eso fueron perseguidas. Por eso los profetas fueron perseguidos. ¿Por qué? Porque reaccionaron frente a formas religiosas que justificaban con ropajes metafísicos, con ropajes religiosos, la existencia de estructuras de poder, la existencia de estructuras de clase, las estructuras de monopolios religiosos, de formas de opresión. Y por eso, al mismo tiempo, todas esas profetas, sin excepción, provienen de los márgenes. Todas. Ninguna de esas profetas provenían de las clases elevadas. Todas ellas provenían de, y digo todas, porque hay una lectura patriarcal del legado profético, pero bien leído el legado profético, vemos que hay figuras femeninas en todas las tradiciones, de hecho. Y ese es parte del trabajo también en marcha que queda por hacer, pero que ya ha hecho mucha gente, sobre todo en el mundo musulmán. Se ha hecho un gran trabajo y se está haciendo un gran trabajo que se puede leer también en inglés. Tenemos la suerte ahora de leer en inglés los que tengan dificultades con el árabe clásico, ¿no? Todas y cada una de esas profetas fueron fieles a ese impulso. Y lo que dice Ali Shariati, al cual yo, como os decía, reivindico como el que me otorga el marco teológico crítico a través del cual yo leo a Malcolm. La lucha de esos profetas no era, tal y como se nos ha alegado en muchas ocasiones, contra los no creyentes. No fue nunca contra los no creyentes. Fue contra creyentes en las religiones del Estado. Fue contra creyentes en las religiones del imperio. Y de verdad, si lo leemos bien, es muy evidente. Por ejemplo, si tú coges un Corán en castellano y lees, vas a ver que continuamente en el Corán se nos habla del kufr. Kufr. Habitualmente los arabistas lo traducen como, algunos de ellos incluso como infiel, como infidelidad, el kafir, ¿eh? Como alguien que es infiel, lo cual es, no os podéis imaginar hasta qué punto traiciona completamente el origen de la palabra en árabe.
¿vale? Incluso en un diccionario de árabe clásico vais a ver que eso no es así. La palabra infiel, el concepto infiel es un concepto ligado de las cruzadas y ligado del mundo cristiano. Ese concepto no existía en el mundo musulmán. Eso por una parte. Pero por otra vais a encontrar en muchas traducciones del Corán la traducción de la palabra kafir, o de su raíz, que es kufr, como el que no cree. Lo cual no es auténtico tampoco, es falso. La palabra kufr significa más, es decir, de manera muy, muy sucinta, es decir, esto es una aproximación, ¿vale? Una aproximación al significado de la palabra kufr. Significa más bien ocultar la verdad. Ocultar la verdad. Los que ocultan la verdad. De la palabra kafir deriva la palabra cafre en castellano, que es alguien bruto, ¿no? Eres un cafre, qué bruto eres. Pues esa acepción de la palabra kufr tiene más que ver con el origen de la palabra en árabe que tal y como se traduce actualmente en muchos textos. La palabra kafir como un no creyente, como el que no cree. No es cierto. Primero, de forma histórica y política, es fácilmente desmontable esa verdad. Si ves a quién se enfrentó Muhammad, ves que se enfrentó a la gente del Quraysh, que era gente que tenía dioses, que tenían ídolos. También se enfrentó a los cristianos y los judíos de su época. Es gente con dioses, gente con religión. Entonces el kafir es el que oculta la verdad. ¿Cómo? Muy fácil. Si veis en el libro, en la X, vais a ver que esta es la sura de la ayuda, como decía Mario, es Surat al-Ma'un, que está como fragmentada. Pero yo la elegí por algo muy, muy, muy sencillo. Y es que el Surat al-Ma'un se pone en marcha de una manera muy clara qué quiere decir realmente desde el punto de vista profético, no solo desde el punto de vista islámico, sino desde el punto de vista profético, ser creyente, ser un mu'min, que también habría que ver. O sea, si hiciéramos un análisis desde el árabe clásico, veríamos que la palabra creencia tampoco se adhiere bien a la palabra mu'min, que viene de la palabra imán, que muchas veces se traduce como creencia, pero que tiene una significación mucho más interesante. Hay gente que lo traduce como sensibilidad espiritual, apertura espiritual. Hay un autor rifeño que se llama Abderrahman Mohamed Ma'anan, que lo traduce incluso como esponjosidad del corazón. Fijaos la diferencia entre traducir imán como esponjosidad del corazón, apertura espiritual, sensibilidad espiritual a creencia. Porque estos términos están preñados de significaciones católicas, ¿sí? que funcionan como barreras entre nosotros y una comprensión del Islam en sus propios términos, ¿no? Como tradición semita, ¿no? Con una lengua extraordinariamente polisémica como es el árabe clásico, que es extraordinariamente polisémica y difícil de traducir, muy difícil, ¿no? Entonces, pero porque si nos parásemos en todos los términos no seguiríamos, ¿no? Pero el mu'min es aquel que tiene sensibilidad espiritual, que se abre, ¿okay? Y el kafir es aquel que cierra o esconde, oculta la verdad. ¿Qué verdad? Muy fácil. Surat al-Maun, que la tenéis aquí, la sura de la ayuda, en árabe. Dice, Bismillahirrahmanirrahim, dice, أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Sería imposible traducir la sura en el castellano de forma muy clara. Pero tengo al inicio del libro, como parte de las citas, empieza de una manera muy clara. Dice, رأيت الذي يكذب بالدين, dice, ¿has visto al que declara falso el din? ¿Has visto al que niega el din? El din, otra palabra traducida, diríamos religión, podríamos decir que religión, pero yo no lo traduzco como religión porque también falsea el sentido original de la palabra din, ¿vale? Pero dice, ¿has visto al que declara falso el din? Y a continuación te dice, ¿quién es el que declara falso el din?
el que rechaza violentamente al huérfano y no anima a alimentar al necesitado. Práctico, ortopraxis. Los profetas respondían a los problemas de su tiempo, a los problemas materiales de su tiempo. La falta de hogar, la falta de, es decir, las estructuras de opresión que hacían que fuera posible la opresión, la desposesión y la explotación. ¿Quién declara falso el din? ¿Quién es el no creyente? El que no se pone en marcha para resolver estos problemas. Eso es ortopraxis. Al contrario de ortodoxia. La ortodoxia quizás es una fidelidad excesiva a los ritos que se han definido, a las prácticas religiosas, etc. Desde el punto de vista de la teología de la liberación, la clave está en ser fiel al impulso de los profetas. Y el impulso de los profetas es un impulso ético. Es un impulso ético-político. Es decir, de nada nos sirven los ritos si los ritos no nos conectan con un impulso revolucionario que nos lleva a luchar contra las injusticias que hacen posible que existan problemas materiales y que exista opresión en nuestra sociedad. Por eso en el Corán se nos dice: ¿has visto a quien declara falso el din? Es decir, se nos está diciendo, ¿quién es el kafir? ¿Quién es el kafir? ¿Quién es el que declara? ¿Quién es el que niega el din? No es el que dice, yo no creo en esto. Es el que en su práctica demuestra darle la espalda a la injusticia. Y por eso también tiene, es decir, lo tiene a lo largo de todo el texto coránico hay miles y miles, en el hadith, en toda la tradición profética islámica tiene miles y miles de insinuaciones, unas más directas que otras, que nos dirigen hacia ese campo. Lo que nos están diciendo es: hay que ser ateo de los dioses terrenales. Hay que negar los dioses terrenales. Por eso los musulmanes decimos la ilaha. La ilaha es no hay dioses. ¿Y por qué? Porque queremos negar otras cosmovisiones, porque quieren negar otras maneras de entender lo espiritual. No. Están negando esos dioses porque esos dioses son la estructura ontológica que legitima estructuras de opresión, que legitima diferencias de clase. Yo tengo un Dios mejor que el tuyo. Yo tengo un fundamento ontológico que justifica, de alguna manera, mi posición de poder en tu sociedad. Los profetas destruyen ese orden. Destruyen ese orden. Y esa es de alguna manera la diferencia fundamental entre la teología de la liberación, el impulso de la teología de la liberación y las tradiciones espirituales cuando se adhieren a formas de gobernabilidad injusta que se convierten en mensajes morales, fundamentalmente morales. Y bueno, me gustaría dialogar con vosotros más que seguir dando la vara, porque todavía yo le decía a Mario antes que sigo peleándome, ¿no?, con el libro y tengo una relación extraña ahora que lo veo ya publicado. Pienso dónde están las carencias, dónde tengo que seguir trabajando, qué interrogantes tengo que poner en marcha otra vez para mejorar este trabajo. Pero los diálogos son tan múltiples, me resulta tan difícil abordarlos todos, que siempre acabo como bloqueado. Entonces, por eso, por ejemplo, hace un mes dedicamos un mes entero a trabajar el libro en Sinusia, en una librería amiga que vive en Tarrasa, desde el punto de vista de la espiritualidad anticolonial, por ejemplo. Estrictamente desde el punto de vista de la espiritualidad anticolonial. Después creo que hay un trabajo que hacer estrictamente desde el punto de vista de la izquierda secular, de la izquierda llamada laica. Hay un trabajo que hacer ahí. Después hay un trabajo que hacer desde el punto de vista de la propia práctica de los creyentes, en este caso de los musulmanes. Y por eso hay en marcha también un grupo, ¿no?, de trabajo con juventud musulmana sobre el libro. Entonces, lo más difícil para mí es abordar todos estos diálogos al mismo tiempo, y por eso voy saltando. Cuando estoy hablando de algo me acuerdo que aquí falta otra cosa, entonces salto ahí y eso hace que sea un desastre. Un desastre sobre todo la presentación del libro. Por eso es más interesante que le echéis un vistazo, que lo leáis si os apetece, y que a partir de ahí podamos seguir dialogando. Si en algún futuro, por ejemplo, lo leéis y os resulta interesante alguna parte y queréis dialogar sobre algo en particular,
pues podemos volver a encontrarnos para centrarnos en ese aspecto y volver a dialogar sobre ello. Eso es lo que más o menos estoy haciendo últimamente, porque si no me vuelvo todo completamente tarumba, ¿no? En mi deseo de hablar del libro, cómo hablo del libro. Y bueno, y ahí lo voy a dejar para poder que dialoguemos, es lo más interesante, lo más importante.